desde el infierno. ¿Cómo la va? Me da mucho gusto saludarlo, darle la bienvenida a este su programa Desde el Infierno, invitarlo a que nos acompañe durante la próxima hora. Hoy vamos a hablar del combate a la corrupción en México, un tema que creo que está de moda en el país, no porque sea la primera vez que estemos hablando de corrupción en este país, sino porque nada más y nada menos está convirtiéndose en el problema número uno para la mayor parte de los mexicanos, de acuerdo a las últimas encuestas. Y esto llama la atención porque durante los varios años, yo creo varios lustros, la seguridad pública y el empleo, o sea, los temas económicos y de seguridad, aparecían como los principales problemas de los mexicanos, y recientemente el tema de la corrupción se está encaminando como el principal problema desde la perspectiva, desde la sensación que tenemos los mexicanos como parte de los problemas más importantes del país. Soy Gilberto Pérez Castillo, lo invito a que me acompañe durante esta hora para hablar de este tema. Tengo un invitado que me va a dar mucho gusto tenerlo aquí porque conoce el tema, lo puede tratar con profundidad, pero antes de presentarlo quiero recordarle que usted es parte del contenido de este programa y lo invito a que se comunique con nosotros al teléfono 3030-5307, se lo repito si nos está escuchando en radio, 3030-5307. Y también le recuerdo que tengo una cuenta de Twitter en la que podemos estar en contacto, no solo durante el programa, sino durante toda la semana, que es mi cuenta @GilbertoPérez. Y bueno, para hablar de este tema, el combate a la corrupción en México, me da mucho gusto darle la bienvenida a Carlos Sepúlveda Valle, profesor de la Universidad de Guadalajara. Carlos, ¿cómo estás? Gilberto, buenas tardes. Gracias por acompañarnos y que nos ayudes a entender este tema del combate a la corrupción. Creo que es un tema muy arraigado en México, muy arraigado en el ánimo mexicano. Creo que los mexicanos sentimos que es parte de nuestra vida la corrupción, pero también creo que fuera de México se nos ve mucho como un país donde hay mucha corrupción. Y creo que en estos momentos hay de nueva cuenta esa preocupación de los mexicanos por los niveles que ha alcanzado esta y que vale la pena revisar qué es la corrupción y cómo se puede combatir esta, ¿no? Bueno, el problema de la corrupción es un problema mundial. ¿Sí? O sea, si tú ves en todos los países existe la corrupción. Nadie se escapa. En todas las épocas de la historia de la humanidad ha existido la Así corrupción. es. El problema es cómo se modera, cómo se limita, cómo se previene y en su caso cómo se controla y se sanciona, que ese es el gran problema en México. Perdón que te interrumpa, hablas de tres cosas que son importantes: es prevenir, controlar y sancionar. Y sancionar, que creo que es las grandes tareas que hay que hacer con la corrupción. Perdón que te interrumpa. Sí. Y en el caso de México, en los últimos años ha venido descendiendo, y cuando digo los últimos años, digo los 10 últimos años, por ejemplo, sí, ha venido descendiendo en el índice de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es la organización mundial que tiene mayor credibilidad en el mundo en relación a la medición de la corrupción. Sí. México ocupa el lugar 105 de 176 naciones. Joder, y el último lugar en la OCDE, lógicamente, ¿no? Sí. Entonces, el problema es que estamos a mucha distancia de países como Chile, por ejemplo, que está en el 21 lugar, que es el mejor calificado de América Latina, y estamos a nivel de Somalia y de ese tipo de países, ¿no? Entonces, ese es el problema. Aunado a la corrupción o junto con la corrupción, la palabra es impunidad. Ajá. Porque si nosotros vemos, alguien comparara, oye, pues en Estados Unidos son más corruptos que en México. Allá en esta semana cayeron 2 gobernadores por actos de corrupción. Aquí no cayó ninguno. Así en es. los últimos años. Así es. Y los últimos 4 gobernadores de Illinois, incluido el que le tocaba designar al sucesor de Barack Obama como senador, está en la cárcel. Porque vendió el escaño intentó vender. Que dejó Barack Obama. Sí. Cuando se fue del Senado a la presidencia de la República. El líder del Congreso de Nueva York, que era un gran político del estado de Nueva York, también está destituido y procesado. En Massachusetts, los últimos 3 le llaman speakers, los últimos 3 presidentes o gobernadores del Congreso están en la cárcel, o han estado en la cárcel. Sí, lo que tú dices, bueno, no es que no sean corruptos. Corrupción, tú lo decías muy bien, hay en todos los países. El problema es qué haces con los corruptos. En otros países, por ejemplo, en Alemania, el presidente de la República de Alemania, que no es cualquier personaje, por aceptar viajes, en vez de viajar en segunda clase, regalaron una primera, cayó de presidente. En Israel. Que además estás hablando de países, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos,
de los altos países estándares. más avanzados económicamente también. O sea, Sí. que cuando tú ves las cantidades por las que procesan un gobernador, pues que hablas de... El de decenas Virginia, de- $6,500. ¿no? Por un Rolex de $6,500. O sea, estás hablando que de le 80,000 regalaron pesos mexicanos, y que no lo señaló Así como es. un regalo de más de $50, que es el límite que la ley permite para que no lo declares. Pero bueno, de que hay corruptos, hay corruptos. El problema es qué haces con los corruptos y qué haces para prevenir, para controlar y para castigar a los corruptos, ¿no? El problema de la prevención tiene que ver fundamentalmente con la educación. En México yo creo que el gran problema en todo, en la pobreza, en la desigualdad, es la educación. Sí. Aquí hay una falta de respeto a la ley, falta de respeto a la autoridad desde hace décadas. Y se premia socialmente también. Y entonces eso provoca, pues lógicamente, que tampoco ha habido gobiernos que sean estrictos en el cumplimiento de la ley. Entonces, todo lo que vemos ahorita, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, lo que sucede, pues es que ha habido décadas de impunidad y por lo tanto, ¿quién va a reprimir o a castigar o a controlar una marcha o a poner orden en las calles o en las instalaciones públicas que toman o que incendian o que saquean? Ese es un gran problema, por lo cual el Estado mexicano está siendo señalado en el mundo cada día con mayor rigor. Tenemos el gran problema ahorita de que la estigmación que nos están dando como mexicanización. Pero ese es un problema que nosotros siempre lo hemos vivido respecto a otros países. Nosotros hablamos de la balcanización. No, hablamos de la colombianización en un tiempo. Y de la misma argentinización, cuando el problema del 2001, del 2002, el problema económico de la crisis. Y nosotros hablamos con estigma de los michoacanos. Nosotros, Jalisco no es Michoacán, ni es Sinaloa. Así es, Entonces, eso es normal. Está bien que lo defendamos y está bien que mantengamos o queramos mantener esa paz, esa estabilidad, esa armonía social, ¿no? Eso está muy bien, todo el mundo debería de... Pero yo creo que eso pues es rasgarnos las vestiduras y no conduce a nada más que a reflexionar de qué es lo que se debe hacer, como tú planteas, qué es lo que se debería hacer para combatir. Tú decías algo importante, el tema educativo. Sin embargo, en lo educativo creo que nos falta muchísimo. Creo que somos una sociedad, yo muchas veces digo que deberíamos, primero como sociedad, también ponernos frente al espejo. Sí, hay que combatir a los gobiernos corruptos, a los gobernantes corruptos, a los políticos corruptos, pero también nos sirve mucho que como sociedad nos veamos frente al espejo y reconozcamos que somos una sociedad corrupta. Definitivamente. Una sociedad que da una mordida para ponerse a vender en la calle, que da una mordida para pasarse un alto, que da una mordida para conseguir un trámite, que da una mordida para conseguir un permiso indebido, que también nos hace se roban los ductos de gasolina, que hacen changuitos en la electricidad. Y que se sube a la banqueta y que no paga impuestos y que no paga derechos. Que se roban las tapas de los alcantarillados y de todo. Entonces, creo que esa es una parte fundamental, pero también somos una sociedad que premia más bien la violación a la ley que el cumplimiento a la ley, ¿no? Entonces, creo que es una parte donde hace falta mucho por hacer, pero también voy a tener que hacer un primer corte, Carlos, pero me gustaría que al regreso platicáramos ya en la parte del equilibrio, cómo hacemos contrapesos para cuando se administran recursos públicos, cómo hacer precisamente esos controles para evitar, no podemos evitar, para disminuir la posibilidad de la corrupción y sancionarla en su caso. País, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, estamos hablando con Carlos Sepúlveda Valle, profesor de la Universidad de Guadalajara, sobre combate a la corrupción en México. No le cambie, vamos a hacer un corte, le recuerdo el teléfono 3030-5307, por si usted se quiere comunicar con nosotros para hablar de este tema, el control de la corrupción en México. Desde el infierno. De regreso, le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy me acompaña el profesor de la Universidad de Guadalajara, Carlos Sepúlveda Valle. Estamos hablando de el combate a la corrupción en México y le recuerdo que tenemos un teléfono, el 3030-5307, 3030-5307 para que se comunique con nosotros y también lo puede hacer a través de mi cuenta de Twitter, @GilbertoPérez. Carlos, comentamos en la parte anterior que efectivamente tenemos un problema social grave, es un problema de cultura, es un problema de comportamiento social. Sin embargo, yo he sostenido, por ejemplo,
que de alguna manera, si agarramos a un grupo de mexicanos y lo trasladamos, por ejemplo, a Londres, o lo trasladamos a Nueva York, a Chicago o a París, su comportamiento en otro lugar es muy diferente. Allá no se pasan los altos, no violan las leyes, no hacen lo que se hace en México. Y a la inversa también, si nos traemos un grupo de norteamericanos, si nos los llevamos a Los Cabos, a Acapulco, Puerto Vallarta, hacen lo que no hacen en su país. Entonces, si bien es cierto que es un tema cultural, también es un asunto de controles, es un asunto de contrapesos, ¿no? Y bueno, tal vez la parte cultural nos llevaría, no sé si décadas, cambiar la forma de pensar del mexicano respecto a cómo me brinco la ley, cómo me hago el supuesto más inteligente que los demás porque burlo la ley, pero creo que lo que estaría más a la mano sí sería construir controles, construir contrapesos. Todo es un problema estructural. O sea, tenemos que ver, ya decíamos, la educación, pero también la pobreza, la desigualdad, la gran miseria que hay en muchas regiones del país, que eso no justifica la corrupción, pero hay causas que los malos señalabas hace rato, bueno, pues hay países similares a México como Chile, que también tienen pobreza, pero que no están en la misma otra situación cultura, de nosotros, sí, definitivamente. Entonces, ese es un problema. El otro problema también es el problema político. El problema político consiste en que se ha hecho poco para atacar, por un lado, las causas de la corrupción y por otro, las consecuencias de la corrupción. Por ejemplo, desde el punto de vista legal, el título cuarto de la Constitución de 1917, tiene 98 años, se modificó en 1982. Y los mismos discursos que oímos el día de hoy en Cámara de Diputados, que yo oí la sesión en la televisión, fueron muy parecidos a lo que se dijo hace 32 años, en diciembre del 82, cuando se aprobó la renovación moral, la reforma a los artículos 108 a 114 de la Constitución, más o menos lo mismo. 32 años después, ¿qué sucedió? Se estableció el juicio político, en la Constitución no estaba, no se hizo ningún juicio político en 32 años. La declaración de procedencia penal, es decir, quitarle el fuero a los funcionarios, a los altos funcionarios de la Federación, y aquí también se incluye gobernadores, por causas graves, se aplicó una vez y media. Una vez en 1983, a los 6 meses de que entró en vigor esta reforma constitucional, contra Díaz Serrano. Y en el 2005, en abril, contra López Obrador. Y digo media porque lo destituyeron, pero no pasó, no hubo una consignación penal. Entonces, pues es un fracaso. La responsabilidad administrativa, que tiene que ver con miles de asuntos que la Secretaría entonces de la Contraloría General de la Federación, hoy de la después de la SECODAM, de Contraloría y Desarrollo Administrativo de la Función Pública, que ya estaba desaparecida, estaba derogada en diciembre del 2012, esta Secretaría pues ha sancionado a miles de funcionarios, porque no hicieron la declaración adecuadamente, porque a lo mejor no demostraron el permiso de internación de los lápices que compraron para la X dependencia. Porque la caja de archivo no decía... Ese tipo de cosas lo recuperado pues es absolutamente insignificante contra los volúmenes que se hablan, ¿no? Hoy hablaban mucho de 1.5 billones anuales. Del costo de la corrupción. El costo de la corrupción, y lo ponen en el 10% del PIB y no sé cuántas cosas, que es muy exagerado. Es muy difícil también calcular. Pero bueno, el tema es que es un problema que existe, que no se supo afrontar, que no se atacó debidamente, que ha crecido cada vez más. ¿Por qué? Por muchas razones. Por la falta del interés general. O sea, todos, o muchos, no todos, muchos de los que llegaron a los cargos públicos lo hicieron para los beneficios de su partido, de su grupo y de su persona y de su familia. Entonces, el interés general se hizo a un lado. La profesionalización de la política prácticamente ya no existe, porque ahora cualquiera quiere llegar al gobierno y no va a servir como la motivación ya no es ni siquiera ideológica. Es medrar. Ese es el objetivo. Entonces han saqueado a muchos sectores de los 3 órdenes de gobierno, desgraciadamente. Eso es por un lado. Por otro, el Estado se ha debilitado. Las instituciones públicas han perdido eficacia, dígase Poder Judicial, policías, por 2 razones muy importantes. En lo macro, a nivel, desde mi punto de vista, es que el Estado ha sido cómplice o ha sido incapaz para controlar los intereses económicos. Estamos hablando de los oligopolios y los duopolios y de todo esto.
tienen secuestrado al Estado, Sí. los grandes intereses económicos. Pero luego viene el La crimen. economía o, digamos, Los grandes negocios, los intereses, la política, la corrupción en su la máxima, política y el gobierno supeditado a los negocios. a los intereses económicos. Y luego viene lo que es peor, el crimen. Sí. Y particularmente el crimen, la manifestación del narco, Sí. que secuestró municipios, policías y otros ámbitos del Que del para haber poder llegado control. al nivel que llegó, debía haber una estructura corrompida enorme para haber llegado a lo que llegó. Y durante mucho tiempo. Sí. Y sin que nadie dijera nada. Así es. Todo el mundo la vio pasar. Sin que todo el mundo Fíjate, vio la frase crecer. del presidente es muy interesante, la de ayer, y yo estoy muy de acuerdo. Todo el mundo nadó de pechito. Sí, claro. Esa es una frase que va a pegar mucho Sí. porque tiene una gran dosis de verdad. Nadó de muertito, dijo ayer, ¿no? Ah, perdón, Sí. dije de Sí, pechito, de todos- muertito. Todos nadan de muertito, dijo. Nadie hace Y su se lo dijo chamba. a los gobernadores de frente. Ni los presidentes municipales ni los gobernadores hacen su chamba y quieren que todo lo haga, dijo él ayer, el gobierno federal, ¿no? O sea, nadie detiene a nadie, nadie procesa a nadie, nadie hace averiguaciones previas contra nadie y luego un poco la queja era, pues nosotros detuvimos a 90 y resulta que el gobierno del estado negocia para liberarlos, ¿no? Entonces, Y de pasada también les dijo, ustedes han endeudado al país. Y Y el ustedes gobierno han federal endeudado es el al que país. los tiene Así que, es. los que tiene que Y luego rescatar. quieren que nosotros paguemos Entonces, esa deuda, ¿no? Hay una serie de problemas que son de muy difícil solución Sí. y que no solamente pasan por las leyes. Lo que se hizo hoy en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de aprobar 14 modificaciones constitucionales Sí. a igual número de artículos es importante, pero no es suficiente. Es decir, el ahora llamado Sistema Nacional contra Anticorrupción. la Corrupción, Anticorrupción. Ahora, Carlos, ¿estarás de acuerdo conmigo en que todos estos esfuerzos, como es el Sistema Nacional Anticorrupción del que estamos hablando hoy, como fue en su momento algunas acciones que emprendió el presidente Zedillo, como hubo en su momento la que tú mencionabas, la reforma de Miguel de la Madrid, son acciones de reacción a la inconformidad social por la creciente o escandalosa corrupción? Pero lo que nunca hemos tenido en este país es un presidente o una, digamos, cúpula política que haya tenido la iniciativa de decir, voy a hacer acciones para combatir o para contener la corrupción durante mi administración. Yo, por ejemplo, no recuerdo en los discursos de Enrique Peña Nieto que el tema anticorrupción hubiera estado en su plataforma. Surge a raíz de los escándalos de la Casa Blanca de su esposa, de la casa de Déjame hacerte de una Luis corrección. Videgaray, ¿no? Déjame hacerte una corrección. La primera prioridad de la campaña de Enrique Peña Nieto fue combate a la corrupción. Ajá. Fue la número uno. Pero nunca El inició compromiso nada. número uno. Antes de ser presidente en funciones, Sí. en noviembre del 2012, él mandó una iniciativa, que todavía no la podía presentar, Sí. que le hicieron suya los diputados los senadores del PRI, Ujú. en noviembre del 2012, creo que fue el 4 de noviembre del Ujú. 2012, y presentaron la iniciativa anticorrupción, Ujú. antes del 1 de diciembre del 2012. Sí, pero a lo que me refiero es Está esto, sí. aprobada en el Senado, está dictaminada, Sí, a lo que se me envió a la refiero Cámara de es- Diputados y por razones que hayan sido, Sí. no consideraron que un La fueron Consejo posponiendo, Nacional sí. de Ética Pública, todo lo que era la reforma de Peña Nieto, y se estancó. Pero le llega la prisa a raíz de los escándalos. Incluso, incluso antes de lo de sí. Ayotzinapa, porque... A lo que quiero llegar es esto, Carlos, no ha habido, digamos, una iniciativa de la clase política de decir, vamos haciendo las cosas mejor, sino que normalmente corresponde a cuando ya ven que la sociedad ya está verdaderamente enojada, ¿no? Ese momento fue 1982, el Ajá. fin del sexenio de López Portillo, Ujú. 16% del Producto Interno Bruto de déficit fiscal, Los inflación, escándalos de hiperinflación, las casas de todo, López todo. Y Portillo. la bandera, una de las 7 tesis rectoras de la campaña de Miguel de la Madrid fue la renovación moral. Moral de la y llegó- sociedad. lo primero que hizo fue esto, Sí. y la ley de responsabilidad, Sí. la ley de servicios públicos, etcétera. Y obviamente también se extendió a los estados. El problema es que vemos en 30 años las Contralorías, que era el instrumento que se creó para esto, Sí. fue un fracaso, no sirvió para nada. ¿Por qué? Pues porque siguen dependiendo, Por lo que haya sido, ¿No? porque no hubo voluntad siguen política, porque dependiendo no hubo liderazgo. del titular, o sea, digamos, los contralores y los fiscales siguen dependiendo de que el gobernador o el presidente en turno les diga, pégale o no le pegues. O sea, mientras no haya una independencia de las fiscalías y de las auditorías o contralorías, pues depende mucho de la voluntad del jefe, ¿no? Que el jefe coincide con que es el titular del Ejecutivo, ¿no? La figura entonces penal fue enriquecimiento inexplicable, hoy es Así enriquecimiento ilícito, que Así es lo mismo. Decían,
de explicable, de inexplicable no tiene nada, porque todo se puede explicar, ¿no? Carlos, voy a hacer un segundo corte. Me gustaría ahora que regresemos, nos ayudaras a entender cómo sí se podría hacer un sistema anticorrupción. Cómo realmente, o sea, qué figuras, qué instituciones jurídicas debería tener el país para hacerlo, sobre todo a raíz de esto que se acaba de aprobar hoy en la Cámara de Diputados, que es, digamos, ya la primera parte, la primera mitad, la aprobación en la Cámara de Diputados, falta la de senadores de este sistema nacional anticorrupción y la reforma que tendrá que pasar por la mayoría en los estados. Bueno, lo invito a que nos acompañen, nomás vamos a hacer un corte muy rápido. Le recuerdo el teléfono 3030-5307, 3030-5307 y mi cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez. Seguimos hablando del combate a la corrupción en México, no nos tardamos. Desde el infierno. De regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo. Hoy estamos hablando de combate a la corrupción en México. Para eso nos acompaña Carlos Sepúlveda Valle, profesor de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que tenemos el teléfono 3030-5307. Se lo repito, 3030-5307. Por si usted se quiere comunicar y hablar con nosotros, ser parte del programa sobre el tema cómo combatir la corrupción en México. Y también le recuerdo que se puede comunicar a través de mi cuenta de Twitter, que es @Gilberto Pérez. Y bueno, le agradezco a Celia Fausto que se haya comunicado con nosotros, te manda saludar. Gracias, la diputada. Dice, urge aprobar la propuesta que ella misma presentó en el Congreso de Jalisco para la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Que bueno, pues es una iniciativa... Se va a tener que aprobar necesariamente, porque esta reforma constitucional obliga a los estados a replicar las figuras que se crean en el ámbito federal. Ahorita... Ojalá sea como decimos en términos coloquiales, con los suficientes dientes para que realmente tengan la fuerza para combatirla. Y a través de Twitter, la cuenta Sociedad Opina dice que le parece un excelente tema y que urge, dice, poner freno a la corrupción y algo que tú comentabas también, Carlos, a la desigualdad social. Bueno, un saludo a Guillermo Martínez, que nos habla para felicitarnos también por el tema. También te saluda Guillermo Martínez. Un saludo y un abrazo, Guillermo. ¿El diputado? Y Jorge, ¿El diputado? No, es Guillermo Martínez, no, es otro, es un abogado también. Y Jorge Müller dice que es irrisorio que el gobierno nos quiera jugar el dedo en la boca con el movimiento anticorrupción, ya que uno de los que promueven este movimiento es el Partido de Acción Nacional, diciendo que hay que meter a la cárcel a todo corrupto, y yo creo que con los puros exmandatarios llenaríamos la cárcel. Y lo más triste, dice que estos corruptos ahora quieran ser candidatos a alcalde de Guadalajara. Bueno, Carlos, antes del corte platicamos, ¿en qué consiste esto que aprobaron hoy los diputados? Bueno, ese sistema nacional anticorrupción que implica de entrada reformas constitucionales, ¿verdad? Bueno, yo no creo que sea jugar el dedo en la boca, porque la situación no está para eso. Sí. Y por lo que yo vi en la sesión de hoy, realmente hay mucha convicción de parte de la mayoría de los diputados. Debieron de haber asistido 450, lo cual es un número muy significativo del total de 500. Porque además, como decimos términos coloquiales, el horno no está para bollos. Sí, y de los que votaron en contra del dictamen, fueron veintitantos, o sea, el 5% de los que votaron votó en contra. Y algunos de ellos argumentaban que porque se las hacía corta, ¿no? Sí, entonces no es algo que carezca de apoyo, está bien legitimado, está bien consensuado, incluso con las organizaciones de la sociedad civil, que ellos reconocieron mucho sus aportaciones y su participación. Y yo sí creo que es una cosa muy seria, quizá de difícil aplicación, como es lógico, ¿no? Porque el problema que tenemos en México, uno de los problemas es que cuando se expide la ley, ya todo el mundo cree, ya está la ley, ya el problema se va a resolver. Y es muy difícil, ¿no? Tú decías ahorita lo que pasó con la reforma de Miguel de la Madrid. O sea, porque para el caso, lo decíamos al inicio, antes de iniciar el programa, leyes no era necesario hacer una reforma. Nada más con la aplicar las leyes que tenemos ya no era necesario, era suficiente. Quizá darle más dientes, como tú dices, a la Auditoría Superior, quizá a los órganos internos de control, algunos mecanismos de este tipo, ¿no? Pero bueno, el tema es que decíamos, la iniciativa la presentó Peña Nieto a través de los senadores del PRI en noviembre del 2012, luego se sumaron iniciativas de senadores del PAN, del PRD, y luego vino la que hizo más ruido, y ahí es donde quizá lo que tú te referías
fue el PAN en septiembre, octubre del 2014, incluso antes de lo de Ayotzinapa, Sí. que presentó un sistema nacional anticorrupción, de ahí viene el nombre. Sí. La iniciativa del presidente Peña Nieto o del PRI era Comisión Nacional Anticorrupción. Ahora se llama Sistema Nacional Anticorrupción, así se va a llamar. Bueno, esto movió mucho y se habló durante estos meses, y entonces vino la exigencia de los grupos de la sociedad civil que pesan para que los legisladores lo tomaran como prioridad. De hecho, hoy hay una reacción muy fuerte, ahorita te explico en qué sentido. Hay una declaración del presidente del Senado, Miguel Barbosa, del PRD, que dice, sí, cuando nos llegue la minuta que va a aprobar hoy el Cámara de Diputados, la vamos a ver en abril. Entonces hoy en los discursos varios diputados le exigieron y le pidieron muy respetuosamente al presidente del Senado que rectificara esas declaraciones y que si ellos le iban a enviar la minuta, digamos, hoy, mañana, pasado. En las próximas horas llega. Como se hizo algunas reformas constitucionales de las estructurales, telecomunicaciones, creo que decían, ¿por qué esta no? Pero en fin. Bueno, ¿qué hizo la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados tenía un dictamen de la iniciativa de Peña Nieto del PAN del Senado, aprobada. Y entonces la tomó en cuenta. Pero tomó en cuenta también la del PAN, que se presentó en noviembre del 2012 también, perdón, el 2014, y la juntó con algunas otras. Y entonces instaló una mesa de trabajo que la consigna fue, hasta el día 15 de febrero se reciben iniciativas y a más tardar el 23 se dictamina. Finalmente se dictaminó el 23 y se aprobó por la Comisión de Puntos Constitucionales ayer. Por 24 votos a favor, creo que una abstención y uno en contra. Entonces, por eso digo que tiene mucho apoyo de todos los grupos, los partidos minoritarios. Morena, algún sector, el PT y algunos otros son los que están manifestándose en contra, ¿no? Sí, que te decía que algunos declaraban que estaban en contra porque se les hacía muy corta la ley, que querían ir más allá. Básicamente lo que han argumentado es que no se modificó el 108 de la Constitución, la responsabilidad del presidente, pero bueno, eso lo podemos comentar. Se deja al presidente a salvo de este sistema, sí. Y entonces los discursos todos fueron muy, muy positivos y muy comprometidos de que esto tiene que cambiar y de que la cosa va en serio, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste básicamente la reforma? Para entrar al tema. Primero, decíamos, el artículo 22, que habla de la extinción de dominio, se agrega el enriquecimiento ilícito como una causal para que proceda la extinción de dominio. O sea, ya no se va a decomisar los bienes, ni se va a asegurar, se va a iniciar el procedimiento de extinción de dominio. Eso es una figura muy importante que se ha utilizado poco, pero que está en la Constitución y en las leyes. Sí, que antes o hasta hoy, no antes, todavía hasta hoy el que se enriquece, pues tiene una serie de ventajas para mantener el patrimonio mal habido. Sí. Ahora habría un proceso más Luego el artículo 28, que es mínimo esto, el impacto, porque habla de los órganos constitucionales autónomos que deben de tener un órgano interno de control y que ese director del órgano de control lo va a designar Cámara de Diputados. O sea, bueno, está bien. ¿Que son las actuales contralorías? Sí, las actuales, no, las contralorías internas. Sí, las internas, sí. Luego, que también dependen de la función pública o de la Contraloría del Estado, en su caso aquí. Luego, el 41 para adecuar al INE esta figura que por el cambio, ¿no? Después, se le dan facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes generales de combate a la corrupción, de coordinación y lo del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que ya la tiene, porque ya existe. A ver, en este tema del tribunal es muy importante precisar, se está hablando de que se crea un nuevo tribunal y eso no es cierto, no se crea un nuevo tribunal. El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, Tribunal Federal, se le quita lo de fiscal, no la competencia, solo el nombre. Y queda Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Y tiene esas atribuciones? Sigue teniendo competencia fiscal, administrativa y se le agrega la disciplinaria. O sea, una cosa un poco extraña, que el tribunal es el que va a imponer las sanciones. Normalmente el tribunal es el que revisa las sanciones que se le impuso al órgano administrativo. Ahora el tribunal, que no es del Poder Judicial, pero va a ser un órgano autónomo, es el que va a poner. Un tribunal muy serio, por cierto. Sí, ese tribunal nació en 1936 y tiene pues 70 y tantos años. De los pocos tribunales que han hecho un papel decoroso en este país. No es de plena jurisdicción, no es del Poder Judicial, pero un gran prestigio y una gran organización y gente muy calificada. Con profesionalismo. Y lo único que pasa es que ahora son 11 magistrados de la Sala Superior y van a ser 16. Se agregan 5. Hay salas regionales. Es un tribunal con mucho prestigio y con mucha credibilidad. El presidente de la República es el que designa a esos magistrados y los ratifica el Senado. Por eso algunos reaccionaban que cómo era posible que... Es una facultad que tiene el presidente y es lógico, ¿no? Bueno, también
Algunas otras, como decir el artículo Claro, 76. que el propio secretario de la Función lo va a ratificar el Senado, ¿no? Este es en el artículo 76, que el Senado ratificará al secretario de la Función Pública, al que siga, no al actual. No, este se queda ya. Sí, eso no se puede aplicar retroactivamente. Por lo que hace la Auditoría Superior, allí hay una cosa que me perdí, porque yo leyendo el dictamen vi que le querían cambiar el nombre, que le quitaban auditoría o no sé si nomás el título, para llamarlo de la entidad de fiscalización superior, pero en el dictamen aprobado se habla siempre de Auditoría Superior de la Federación. A lo mejor lo que clavaron fue el nombre del capítulo, entidad, y la auditoría de la entidad. Pero bueno, esto no tiene mayor relevancia. El nombre a una institución no la mejora. A la Auditoría Superior de la Federación ha cambiado el nombre, funciones y todo, y ahí está. Es un órgano, yo digo, hipertrofiado, ¿no? Digo, que desapareció en el IFE para convertir el INE, porque el IFE ya venía arrastrando, según ellos, un asunto de prestigio, llegó el INE y seguimos con problemas de prestigio. Entonces, una de las atribuciones de la Auditoría Superior va a ser que la revisión en tiempo real, o sea, la auditoría en tiempo real, o sea, que puede revisar lo que en este año, cualquier momento, no lo de anterior. Que ya ¿no? la tecnología pues permite. Que eso es lo que no querían muchos, o algunos, no sé, bueno, sí sé quiénes, pero algunos. Sí, quienes otra cosa que brinca mucho a los estados es que la auditoría va a auditar el 92% de las participaciones de los ingresos federales que ejercen los estados. Que me llamó mucho la atención ahí la reacción de los gobernadores, porque a eso sí sale el argumento de la autonomía, ¿no? Sí, pero bueno. Ahí dijeron, no, espérame, y luego la autonomía, bueno, pues administran recursos federales, pues los tienen que auditar, ¿no? Quizá lo más relevante, para no irnos por artículos y perder el tiempo, sea los artículos 109 y 103. Ahí es donde va a estar, donde está el tema es en el artículo 109 y 103, que es la responsabilidad administrativa, la responsabilidad de los servidores públicos. De hecho, le cambian el título, le ponen un título larguísimo al título cuarto, pero bueno, eso así va a quedar, un título muy extenso. Y se crea, o sea, ¿qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? Porque la gente va a decir, bueno, ¿y qué es el sistema? ¿Dónde está exactamente? Es algo muy sencillo. El órgano del Sistema Nacional Anticorrupción se llama Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por 7 personas. Todos ellos titulares de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior, el fiscal anticorrupción, que ahora sí ya se tiene que nombrar y tiene que entrar en funciones, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el titular del IFAI y un representante ciudadano. Sí. Esos son, no sé si me faltó alguno en cuanto a los 7 que mencioné. Y también en ese artículo 113 se crea un comité de participación ciudadana, formado por 5 personas que han estado vinculadas con estos temas. Muy bien. Carlos, tengo que hacer un último corte. Me gustaría ahora que regresemos, que nos platicaras desde tu punto de vista, ¿qué le hace falta a este sistema nacional? Tal vez yo creo que habría que crear sistemas estatales igual y a lo mejor darle más autonomía a las... Bueno, tú nos dirás si se tienen que crear los sistemas estatales. ¿Qué le hace falta para que realmente pronto los mexicanos sintamos que hay una verdadera lucha contra la corrupción? ¿Te parece? Vamos a hacer un último corte. Le recuerdo el teléfono 3030-5307, 3030-5307, y la cuenta de Twitter @Gilberto Pérez. Está con nosotros el maestro Carlos Sepúlveda, profesor de la Universidad de Guadalajara, y estamos hablando del combate a la corrupción en México. Desde el infierno. Regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo, estamos hoy hablando de combate a la corrupción en México y para eso me acompaña Carlos Sepúlveda Valle, profesor de la Universidad de Guadalajara. Le recuerdo que tenemos el teléfono 3030-5307, todavía alcanza usted a comunicarse, a darnos su opinión respecto al combate a la corrupción en nuestro país, y también le recuerdo la cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez, por si se quiere comunicar a través de ahí, como lo hizo, y bueno, estamos ahorita en el corte platicando por eso. Julio Contreras, a través de Twitter, muchas gracias por tu comunicación, dice, pues que se aplique el sistema anticorrupción chino, que los ejecuten a los corruptos. Hace unos días acaban de fusilar a un empresario chino del ramo de la minería precisamente por un acto de corrupción junto con los funcionarios corruptos, pero bueno, eso es pena de muerte. Yo no conozco China, pero no sé qué tan corrupto sea China respecto a México. Sí. Seguramente será más corrupto. Aquí hay un Estado de Derecho, hay organismos de derechos humanos, hay democracia, hay partidos políticos, hay mucha libertad. Sí, en términos de contrapesos, yo creo que hay menos contrapesos en China, ¿no? Pero bueno, ahí considerábamos esto, tal vez también la aplicación de la pena de muerte o de la
cadena es perpetua excesivo, tiene mucho que ver es excesivo. con la cuestión política también. Sí. Bueno, para terminar con Sí. lo que sería el sistema y la pregunta que hacías antes del corte, el sistema nacional se va a replicar en los estados. Ok. Se establece la obligación a los estados. El Congreso de la Unión va a tener un año para instrumentar las leyes secundarias. Un año, a partir de que híjole. se apruebe. O sea, que digamos que se va a llevar casi todo este año. Es decir, la mitad del sexenio, del actual sexenio. Y luego, en ese inter, los estados también tienen pero los estados realmente, viendo lo que es la reforma, se van a tener que hacer muy pocas adecuaciones. Respecto a la diputada Celia Fausto, ella presentó una iniciativa para crear el fiscal anticorrupción. Se va a tener que crear el fiscal anticorrupción. Y aquí no se va a crear un nuevo órgano de combate a la corrupción. El órgano que la Constitución obliga, ya no es a combatir la corrupción en el Estado de Jalisco, actualmente se llama Tribunal de lo Administrativo, que seguramente se va a llamar Tribunal de Justicia Administrativa, porque así es como está indicando la reforma, o si le quieren cambiar el nombre, y establece expresamente que no se pueden cambiar los magistrados. Entonces, los actuales magistrados del Tribunal Administrativo son los que van a tener a su cargo el combate a la corrupción en el Estado de Jalisco. Es el órgano anticorrupción, el Tribunal Administrativo del Estado, el actual tribunal. Ahora, en realidad, a mí una de las cosas que no me gustó nada del decreto, en ningún momento se habla de honestidad, aunque ya está en el artículo 113 este adjetivo, ni ética, ni moral, ni se utiliza la palabra integridad pública. Pues no se habla nada, ni en la exposición de motivos, ni en el considerando, nunca de la palabra ética. Y a mí me parece que lo que falta más en este país, en todo el mundo, pero en México, es actuar y vivir con ética, es decir, vivir con la verdad, vivir con decencia, la ética hacer las como cosas. parte de nuestra vida, la claro. ética, incluso antes que el derecho, Sí. porque si nosotros vemos cuál fue la preocupación fundamental de los filósofos griegos, la ética. Claro. O sea, si ves a Sócrates, si ves a Platón, si ves a Aristóteles, más importante Y siempre el deseo que el derecho se ajuste a la ética, no al revés. La ética, la extensión de la política. Sí, o sea, así es. política igual a ética. O sea, el significado ahorita es exactamente lo contrario. Sí, además O es una sea, palabra prácticamente olvidada. Totalmente. Entonces, bueno, no totalmente, desgraciadamente. Y eso yo creo que es lo más importante. Sí. Tiene que haber una voluntad política muy firme, tiene que haber liderazgos éticos en todos los sectores, en todos los ámbitos, gobierno, empresas, sociedad civil, universidades, familia, en todo. Tiene que ser el cambio, porque si no se cambia la conducta, la forma de ver la vida, no sirven nada las leyes, es lo mismo, es exactamente Fíjate, lo mismo. tú señalas algo importante, por ejemplo, en este tema que tiene que ver con la corrupción pública, que normalmente, te decía este caso de China, no solo castigan a los funcionarios, castigan al empresario. Sí. Que nosotros nos hemos acostumbrado a que el empresario no es castigado, como si el empresario no fuera parte fundamental de la corrupción. Bueno, yo creo que me leíste el pensamiento que se me había olvidado mencionar, Sí. que una parte importante de la reforma es que ahora se incluye a los particulares Sí. en el nuevo sistema, que es pues. fundamental, porque el corrupto es el que recibe, el corruptor es el que, Claro. el Y que los da. dos son Y parte. los dos son. Sí. Mira, mi experiencia, pues sabes que yo fui magistrado Sí. y he estado en otros cargos, y yo he visto pasar las cosas así digo que he visto el Sí. mal, lo he vivido y un poco lo he vencido, bueno, creo que así Sí. es. Y el tema es, cuando la gente te platica, mira, yo le di billetes de este color y de este tipo en tal restaurante, en tal lugar, pues denúncialo. O sea, ¿por qué se lo diste? y- O sea, ¿por qué te vienes a quejar conmigo? Hazlo. Y O te sea, acuerdas que ha habido casos incluso que se han hecho públicos en internet de aquellos que se graban a sí mismos reclamándole al funcionario que le dieron el dinero para hacerlo público que no les cumplieron. no estás hablando de los videos de Inglaterra de esta semana, No, ¿verdad? no, de Jack Straw sí. y el otro exministro Malcolm, sí. que los grabaron unos periodistas, unos Sí. reporteros, no sé si de televisión o un periódico, que los quisieron engañar si nosotros reportamos precisamente a empresas chinas. No, aquí hubo un Entonces caso, queremos sí. ofrecerte dinero para que defiendan los intereses, porque ustedes son muy potentes aquí con las relaciones. Entonces ellos, diputados de la Cámara de los Sí. Comunes, y desvergonzadamente dicen, pues, ¿sabes qué? Yo cobro $7,000 el día por esta chambita. 7,000 libras ha de ser. Ajá. Y los grabaron y era una broma. No, este caso que Están te digo, suspendidos de este la- caso del- que te digo es un empresario que se graba con un alcalde donde le está reclamando que ya le entregó el dinero y no le ha dado los contratos. Y luego los hace públicos. Pues ese es el tamaño del cinismo, ¿no? Entonces, qué bueno que se considere el particulares castigo al también entrar, particular, ¿verdad? Y eso es fundamental. Sí. Entonces, decía, entonces,
Te preguntaba, desde tu punto de vista, ¿qué más habría que hacer? O sea, primero, Bueno, yo creo que la primera es pues cumplir la ley, ¿no? Mira, cumplir la ley es evidente, pero y el diseño institucional pues está más o menos aceptable, digamos, que ojalá y funcione, y tiene que funcionar. Pero lo más importante es la convicción generalizada de la sociedad de que las cosas tienen que cambiar. O sea, porque si no se cambia la mentalidad, la cultura, la conducta, nosotros vivimos una cultura de corrupción, o sea, hay que aceptarlo. Se ve natural, lo que tú ya ponías varios ejemplos, pero se ve natural todo eso. O sea, no es algo que alguien reaccione o señale al vecino o al compañero. Pensábamos, Carlos, que cuando llegara la democracia real en este país iba a acabarse la corrupción. Hemos visto alternancia de partidos en el poder, pero no hemos visto una lucha realmente contra la corrupción. Entonces, mira, dejar de simular, esa sería otra cosa. Actuar auténticamente por el interés general, sobre todo los que están en el gobierno, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Y los demás, pues hablar con la verdad, ser honestos en todos sus actos, en su vida. O sea, eso es lo más importante. Mientras no cambies la conducta, pues no, las cosas no van a mejorar. Fíjate, se comunica a Guillermo Espinosa a través del teléfono, dice, nos pasa una cita, dice, para combatir la corrupción es importante generar un espíritu combativo en las universidades, donde se forjan los abogados para que sostengan la facultad de atacar la corrupción en todos los niveles, ya que el abogado por su constante roce con la realidad social es más sensible a su flagrante injusticia y se vuelve un dinámico agente para el cambio revolucionario. Eso es en la teoría. Pero en la práctica, los abogados son los agentes del Ministerio Público, son los jueces, son los magistrados, son los que sobornan a los abogados, a las autoridades para que su cliente salga de la cárcel, entonces que tiene los que sobornan a los peritos para que hagan con la falta de la instrucción en la ética. La falta de conciencia, la falta de conciencia. O sea, ese ejemplo no es el mejor, porque el abogado no es el más revolucionario y nunca lo ha sido. Sí, no, más bien el abogado... Bueno, y hablando de citas, yo traje aquí una, siguiendo a Guillermo, se llama la persona que habló. Esta cita es de don Luis Cabrera de 1931, un revolucionario de los muy cercanos a Carranza, y dijo... dice que la tarea es difícil y larga para cambiar a México, para adecuarlo. En 1931. Bueno, era tan larga, Carlos, que eso lo dijo del 31 y casi un siglo después porque ya iban 20 años del inicio de la revolución. Dice, lo que nos falta es valor civil, honradez y patriotismo. Valor civil para hablar francamente de los problemas. Honradez para confesar nuestras lacras y nuestros defectos. Y patriotismo para orientar nuestros esfuerzos en bien de la patria y no perseguir nuestra convivencia personal. Entonces, eso pudo haber sido también, Cicerón decía hace más de 2000 años algo parecido y sigue siendo. O se pudo haber dicho hoy en la mañana para impulsar un sistema. Valor civil, honradez, interés por la patria. Aquí somos bien patrioteros y estamos, bueno, yo no estoy ofendido, pero está ofendidísimo el país porque alguien dijo que mexicanizar. ¿Sí? Pero eso es culpa de nosotros. O sea, los que se corrompen son mexicanos, no son seres de otro planeta, ni tienen otra nacionalidad. Y para un funcionario corrupto se necesita un ciudadano que corrompa al funcionario. Entonces, y aunque a veces dices, es que lo tuve que hacer porque no me quedaba de otra, no, siempre te queda de otra. Siempre hay una salida a esta situación, ¿no? Carlos, te quiero agradecer mucho porque nos hayas acompañado y que nos hayas ayudado a entender este tema de la corrupción. Creo que así como don Luis Cabrera lo dijo en el 31, todo lo que se diga hoy se va a leer tal vez en unos 50 años y esperemos que cuando se lea en 50 años o cuando se vea este programa en 50 años alguien diga, bueno, ojalá que digamos en aquel tiempo ya cambiaron las cosas, de veras, por el bien de este país, por el bien de esa sociedad. Pero te quiero agradecer que nos hayas acompañado a tratar de entender lo que significa este combate a la corrupción, lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer. Te agradezco mucho. Y bueno, a usted le agradezco su compañía y le recuerdo que el próximo jueves tenemos otra cita aquí en Desde el Infierno a partir de las 6 de la tarde el jueves. Le recuerdo también que durante la semana podemos estar en contacto, usted y yo, a través de mi cuenta de Twitter, @GilbertoPérez, y también le recuerdo que se queda usted con la programación de C7 Multiplataforma. Gracias por su compañía.